No importa que sea de cualquier cuestionamiento ideológico, ¿ya? Pero el problema es que se elija con la mayoría de votos. Ya el 20 de agosto, nuevamente 13.450.000 votantes, que eso es lo que contempla el padrón, pues asistiremos como con una venda en los ojos, no importa, pero se respeta el voto, se respeta si la mayoría está equivocada. ¿Qué pasa entonces entre ese aforismo, esa frase, esa profecía, como quieran verlo, pero es un pensamiento que se le atribuye a Voltaire antes de la Revolución Francesa, 1785 más o menos, en el sentido que él ya lo dijo, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, pero ya hemos llegado hasta la saciedad a establecer que no somos tanto los pueblos como nuestros representantes, como nuestros politiqueros que están en los niveles de toma de decisiones. No es así el pueblo ecuatoriano, no es tan corrupto el pueblo ecuatoriano, no es tan mediocre el pueblo ecuatoriano, no es tan necesitado inclusive de un estudio que vea cómo es la estructura cerebral de estos individuos en virtud de que de tanto hacer el desarreglo, de tanto ver su conveniencia, han llegado a niveles de descaro que una psicóloga como la doctora Ruth Cobo en este programa lo dijo. No puede ser que no se harten de hacer tanta maldad, de dañar tanto a la sociedad. Cualquier persona ya podría entrar en el camino de redención, de arrepentimiento. Pero no, aquí los politiqueros siguen cada vez más desenfrenados, más incontrolables. Y entonces el único reducto de control puede ser un Consejo Nacional Electoral, un Consejo de Participación Ciudadana, un Consejo de la Judicatura, un conglomerado de jueces, de fiscales, que existe con un nivel de no aceptación tan alto como que llega al 85, al 90%. Mis queridos vecinos, César, les escucho esa reflexión. ¿Cómo saneamos el escenario para que se presente, qué sé yo, el que sea, para evitar que el señor Diego Delgado Jara, doctor, abogado de la República y de líneas ideológicas socialistas, tenga cada vez más razón cuando dice que vivimos permanentemente de un fraude electrónico en cuanto a votaciones, en cuanto a elecciones, desde hace más de 40 años y que cada vez es más descarado el asunto? Esa es la claridad que necesito en este diálogo, César. Bien, imagínate, querido amigo vecino Max, que de los 137 asambleístas destituidos, hoy por hoy ya están 73 que se han pronunciado oficialmente como candidatos. Qué ridículo es. Pero bueno, ahora lo que dice mi estimado y respetado amigo Diego Delgado, totalmente de acuerdo. El Ecuador no elige, los ecuatorianos no elegimos, los ciudadanos no elegimos. Estamos ante una obra maquiavélica de luchar por el poder con intereses mezquinos, nada más. Pero, como decías, tú mencionabas a Voltaire, respecto a que los ciudadanos o los países tienen los gobernantes que se merecen, no comparto totalmente, y en las redes sociales yo manifiesto todo lo contrario. No es así, porque como tú bien dices, como dice el querido amigo Diego Delgado, no elegimos nosotros, los ciudadanos no estamos poniendo a los gobernantes que nos merecemos, nos están robando nuestro derecho a elegir, y eso tiene que ver obviamente también con el sentido o causa por el sentido de responsabilidad que no asumimos los ciudadanos. La soberanía, dice en el artículo 1, en el segundo párrafo, me voy a permitir leer, dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder político y de formas de participación. Pero es el ciudadano el que tiene el poder, pero no lo sabe o no lo quiere asumir, porque ha entrado en una corriente cómoda de que le den haciendo las cosas. Pero ahí está el problema, que por esa actitud irresponsable tenemos los gobernantes que tenemos,
pero no porque los elijamos, como vuelvo y repito. Tenemos que asumir los ciudadanos este derecho responsable de elegir y hacer respetar nuestra decisión. Pero tenemos unos órganos de control que no nos respetan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo soy dueño de mi empresa, de mi negocio, si no me cumplen, lo saco, pues. Si no cumplen los trabajadores su función, lo saco. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, embestidos y con el respaldo de la Constitución, porque somos la autoridad. La soberanía radica en nosotros como pueblo. Y como pueblo tenemos que ejercer esto, sacarlos. Yo no veo otra. Me dicen que soy sedicioso, estoy provocando alguna cosa. No, señor, la Constitución me ampara. Y para ello también hay órganos e instituciones que deben cumplir ese mismo rol de garantizar la existencia del Estado como tal, y son las Fuerzas Armadas. Si no hay institución que salga a defender los derechos de la ciudadanía, pues seamos los ciudadanos, que a la larga tendrán que tomar acción, quieran o no quieran, pero tendrán que tomar acción en debida forma y en principios sustentados en el respeto a la vida, que eso es lo que todos aspiramos. Entonces, la ciudadanía debe asumir su rol y sacarlos a quienes no han cumplido su papel adecuadamente. Esa es mi posición y compartimos con muchos ciudadanos. No sé qué opinión tiene mi estimado amigo Wilson. Yeah. Wilson, antes de que le contestes a César en este diálogo de buena vecindad, yo quiero enfatizar que nuestra amistad data de más de 2 décadas, ¿no? Más allá del año 2000. Antes del año 2000 ya nos ubicamos, ya nos conocimos y siempre te encontré en el mismo sitial, buscando cambiar el control electoral a través de un sistema mañoso de software y de hardware que definitivamente cumplía intereses no muy claros. Por favor, tu reflexión más lo que te ha pedido César. Gracias, Max. Yo creo que un tema principal, quizá para resumir un poquito el asunto, está efectivamente en el tipo de sistema que tenemos, que pretendió ser democrático, pero en realidad al constituir una legislación alrededor de la participación exclusiva de los partidos y movimientos políticos, ¿verdad? Se fracciona el tema de la participación de los ciudadanos. Nosotros quedamos excluidos por una razón, porque los partidos políticos, conforme lo determina tanto la Constitución como el Código de la Democracia, son los partidos los que eligen. Entonces, el partido se convirtió en el elemento de la estructura de la sociedad, que si es un buen partido, por decir algo, con gente honesta, con gente responsable, con gente que se preocupa por el interés general, entonces pensamos que podría ir bien. Pero lo que vemos aquí en nuestra sociedad es que los partidos se convirtieron en una especie de espacios de poder, en el cual, por ejemplo, Max no puede ser candidato si es que no lo auspicia un partido político. Max puede ser la persona más valiosa que tengamos y sin embargo no entra en el juego político, porque el partido elige a sus representantes, pone a quien les conviene ponerlos, con quien negocia previamente su participación e inclusive con quien se financia las campañas electorales. Entonces ahí viene un problema grave, porque ya el ciudadano no está representado en los partidos políticos. Si nosotros vemos estadísticamente el tema, vemos que tal vez el 2% de la población es afiliada a un partido político o a un movimiento político, ¿verdad? Entonces, está el partido simplemente como una figura superestructural que determina las condiciones de vida de todos los demás. Entonces, claro, sí, empoderarnos es un tema importantísimo para poder corregir eso. Pero ¿cuántas veces hemos visto que los ciudadanos aún en
en su necesidad de buscar una modificación precisamente de las políticas no acertadas que tengan los gobiernos. Sin embargo, vemos que no se los hace caso, ¿no? Nadie nos hace caso. Nosotros hemos tratado, por ejemplo, de que el sistema electoral, el sistema informático que se utiliza desde hace muchos años atrás que estamos en este tema, hemos pedido que se realicen auditorías específicas previas a un proceso electoral y posteriores a un proceso electoral para determinar dónde están las fallas técnicas, qué es lo que sucedió y se transparente efectivamente el proceso electoral. Pero nosotros encontramos que quienes dirigen los organismos electorales no les conviene, porque no pueden entender otra razón. O sea, la razón lógica, racional, si vemos desde el conjunto social, esa razón es la que se transparente. Y escuchas permanentemente decir este mensaje esquizofrenizante, ¿no? Sí, va a ser un proceso electoral transparente y contamos con todos los elementos para que sea transparente, pero le dices tú, entonces hagamos una auditoría previa para saber que todo va a funcionar bien y te dicen no, o sea, no. Por esto, desde hace más de 15 años, 18 años, que venimos pidiendo y solicitando la transparencia en los procesos electorales, resulta que hasta ahora no tenemos una sola auditoría que sea de carácter serio, internacional, con gente absolutamente imparcial frente a los temas tecnológicos, que se haya hecho. Recordemos, por ejemplo, que alguna auditoría, entre comillas, que también las han hecho como para maquillar el problema, lo hicieron, por ejemplo, con la convocatoria a ciertos personajes de la academia. Y claro, cuando nosotros vemos que la academia también está atravesada por el mismo eje de los políticos, resulta que los resultados no terminan siendo los técnicamente esperados. Y cuando alguien habla sobre los temas que deben y se están evidenciando, pues generalmente son de alguna manera silenciados, ¿verdad? Entonces, esto es el problema fundamental que tenemos. No tenemos elecciones transparentes. Y todos los años, efectivamente, en los que se realizan elecciones, encontramos las grandes dificultades, los grandes problemas, las grandes denuncias, pero las denuncias terminan siempre en cero, ¿no? Terminan siempre diciendo, no, pues el pensamiento oficial termina diciendo todo está bien. Inclusive, fíjense que el tema fiscalía, cuando esto ha llegado a niveles de fiscalía, pues fiscalía unas veces actúa de acuerdo, otras veces no actúa de acuerdo, ¿verdad? Fiscalía, por ejemplo, quiso intervenir y hacer una especie de auditoría en las elecciones pasadas. ¿Qué pasó con el Consejo Nacional Electoral? Impidió. ¿Por qué lo impidió? Porque tenía poder político. ¿Cuál era el poder político? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional estaba respaldando la mayoría constituida, ¿verdad? Respaldaba a la señora Diana Tamay. Entonces la Contraloría, frente a eso, decidió bajar el nivel de intervención. ¿Por qué? Porque fue amenazada por la Asamblea Nacional. Porque le dijeron, vamos a llamarle a un juicio político. Entonces, frente a eso, paralizan, ¿no es cierto?, la transparencia de los procesos. En ese sentido, hasta la presente fecha, esa intervención que debía haberse hecho de los sistemas por parte de la Fiscalía, hasta el momento no se lo ha hecho, no se lo ha vuelto a decir. Cuando Contraloría intervino y con el informe de Contraloría que dio las preresponsabilidades, digamos así, ¿no es cierto?, de los sistemas, que lo hizo en el informe DNA 10053 del 2019, que lo publicó el 1 de agosto del 2020, la predeterminación de responsabilidades. Ahí dice, ¿no? Hemos hecho la auditoría y encontramos un conjunto de problemas en bases de datos, en sistemas para determinar
cómo se verifican las firmas de los movimientos y partidos políticos que se inscriben y que son aceptados. Entonces también vemos que el partido político que tiene más fuerza política o que tiene personas que están en la asamblea, entonces tiene más poder que cualquier otro partido que no tenga esas condiciones. Entonces no se maneja como debería manejarse, y esa es la absoluta verdad. Este proceso electoral que viene es un proceso electoral que tampoco va a tener la transparencia del caso, por más que la anuncien. Por más que la anuncien. Hay reclamos ya, por ejemplo, del grupo femenino, del grupo de mujeres, que han presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral una acción, ¿no es cierto?, de impugnación por las decisiones del Consejo Nacional Electoral, que son contrarias a la Constitución, contrarias a lo que aprobó en las reformas el Código de la Democracia, la paridad, ¿verdad? Y ahora, pues, decide la señora Diana Tamay y su grupo de mayoría, deciden que efectivamente, pues, por ahora ya no se va a tomar en cuenta eso. ¿Cómo es esa situación? O sea, que la ley se cumple unas veces y no se cumple cuando nosotros no queremos que se cumpla. Y no hay instancia que ponga un límite a eso. Eso constituiría, por ejemplo, la intervención, obviamente, de la Corte Constitucional, porque están violando derechos constitucionales. Y esos derechos constitucionales que están violando para un sector, ¿no es cierto?, de la población, que son las mujeres, están violándolos. Y no pasa nada. Y vamos a ir a elecciones, posiblemente el Tribunal Contencioso Electoral no corrija eso, porque va a decir que el tiempo que tiene ya es tan corto. El tiempo, mire, en este caso, el tiempo aquí no es importante. Aquí no existe una ley que diga que en el caso de esta situación específica, en la cual se ha dado un hecho que no se había presentado en la vida republicana, ¿verdad?, que es la disolución o destitución de los asambleístas, no hay un tiempo que le diga tiempo para hacer las elecciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que ante esa circunstancia, lo más lógico que debería haber para la transparencia de todos estos procesos, para que se incorporen lo que la ley dice y la Constitución aprobó, ¿verdad?, que haya paridad en los procesos electorales entre hombres y mujeres, y que se reestructuren estos partidos políticos en función de esas determinaciones legales. Entonces, si eso es tan importante para la transparencia, ¿por qué no se postergan las elecciones? O sea, ¿por qué se quiere apresurar el tema electoral con todos los problemas que hay, informáticos, de organización, de violación de la ley, violación de la Constitución, y queremos hacerlo? ¿Qué legitimidad puede tener cuando por ejemplo, los consejeros? Los consejeros están desde hace casi 2 años que se terminaron sus funciones, y sin embargo siguen y continúan en funciones. ¿Quién les permite continuar? Bueno, en ese momento era la Asamblea, que no protestaba, que no los llamaba a un juicio político, porque continuaban en funciones. Y siguen esos mismos consejeros que ilegítimamente se encuentran manejando el Consejo Nacional Electoral, porque la ley, si no me equivoco, ¿verdad?, dice claramente que todo funcionario público, y ellos son funcionarios públicos, ¿verdad?, no pueden estar encargados de las funciones después de su tiempo de permanencia por más allá de 3 meses, prorrogables 3 meses más. Entonces, ya vamos año y medio, más de año y medio, y siguen funcionando, y siguen actuando en el proceso electoral, con todos las críticas y con todas las denuncias que se han presentado de no haber transparencia en su funcionamiento. Entonces, una sociedad que funciona, digamos, de acuerdo a los intereses de políticos específicos y de partidos específicos que manejan toda la decisión del pueblo, la decisión soberana del pueblo, pues nos tienen acorralados. Entonces, ¿qué tenemos? El reclamo, lo que decía César.
¿verdad? Tenemos el reclamo, pero una sociedad que cada vez sufre más problemas económicos, ya le cuesta mucho tener si está preocupado por la supervivencia, ya le cuesta mucho poder hacerlo. Y tampoco tiene organización, porque la organización de la gran mayoría de la sociedad es inexistente en el sentido de la protesta, en el sentido de efectuar un reclamo de derechos. ¿Quiénes protestan? Los que están en los partidos políticos, los que están en los movimientos políticos. O sea, esa minoría, que a lo mejor juntados todos los partidos políticos no llegarán a tener más de 20.000 personas, sobre 16 millones de habitantes. Entonces esa minoría nos va definiendo. Esa minoría se toma el nombre del pueblo, se toma el nombre de las personas, de los ecuatorianos, y según su criterio defiende nuestros intereses. Y sabemos que no lo es así. Los hemos visto en los levantamientos que han habido. Son intereses particulares, intereses específicos de grupos específicos, que tienen una agenda específica. No estamos hablando de la agenda del pueblo ecuatoriano, estamos hablando de la agenda particular de esos movimientos y partidos políticos que han sido evidenciados en este periodo presidencial con mucha fuerza. Entonces vivimos más bien amenazados, ¿no es cierto?, por esos grupos mínimos que son los que toman las decisiones porque están organizados y tienen el poder económico y político que los sustenta. Entonces, ante esa situación, el pueblo ecuatoriano está completamente indefenso. Es la reflexión de Wilson Freire. Wilson, por favor, ayúdame para que los ecuatorianos o los oyentes, los vecinos que tienen esa buena voluntad de escucharnos, sea en vivo o en diferido, pues sepan que tu voz es autorizada, tu tiempo de preparación en la academia, tu lucha es de la parte técnica, el conocimiento en este asunto de tecnologías y el dominio de ciencias de la comunicación. Por favor, ayúdanos. Vamos a pedirte un poquito de identificación en este momento para que de tu voz pues se traslade quién es Wilson Freire. Porque si no van a decir, miren, acá viene y de pronto está en contra del sistema porque está enojado por algo o con alguien. Por favor, Wilson, aclaremos esa parte. Bueno, yo vengo de la academia, ¿no es cierto? He sido por más de 30 años docente en la Escuela Politécnica Nacional. Y desde ahí conformamos nosotros un grupo, ¿no?, que le llamábamos un grupo multidisciplinario, entre los distintos saberes de cada uno de los del grupo, ¿verdad? Entonces fortalecimos, inicialmente lo digo, ¿no? O sea, quien empezó a percibir el tema de que había que mirar hacia la tecnología en cuanto a los procesos electorales, fui yo. En comienzo tuve yo la inquietud y dije, bueno, yo creo que aquí, cuando en la época en que comenzamos, la computadora era una especie de fantasma desconocido que podía hacer muchísimas cosas sin que nosotros nos podamos ni siquiera enterar, ¿no? Y todo era, inclusive había un temor social con los computadores, me acuerdo ya, con los ordenadores, en esa época. La gente no manejaba los ordenadores, no manejaba ese tipo de tecnología, todavía no estaba popularizado como lo está ahora en la sociedad. Entonces, claro, la gente tenía recordarás que había inclusive algunas películas que se hacían con computadores que automáticamente trabajaban en la sombra y creaban un ambiente en el cual de miedo y de temor porque podían estar por encima de los seres humanos. Entonces, en esa época hubo esta inquietud por mi lado y logramos hacer este grupo, ¿no?, este pequeño grupo en el que empezamos a analizar con mayor precisión qué es lo que estaba sucediendo. Y ahí empezamos a intervenir
en un proceso electoral, me acuerdo yo que fue específicamente en el que participó esta empresa Evote, en la cual cuestionamos a esa empresa, que manejaba, digamos, que iba a manejar, esa brasileña que iba a manejar el proceso electoral del Ecuador, ya con tecnología. Y empezamos a hablar sobre temas de contratación, sobre temas de seguridad, sobre temas de confiabilidad del sistema. Y finalmente, nuestra acción en aquella época, nuestra acción permitió que efectivamente, inclusive fuera detenido el gerente general de la empresa Evote. Y por la edad que tenía, pues las autoridades le dejaron libre y se fue. Entonces ahí comenzó por primera vez el cuestionamiento en serio a cómo se estaba utilizando un sistema informático, la tecnología, en la cual se podía modificar la decisión popular, ¿verdad? Si no había un control sobre el tema, se iba a modificar la votación popular. Y ahí empezamos, pues, precisamente a analizar temas con respecto a México, en el cual se habían hecho algunas ya aproximaciones al cuestionamiento del manejo de los sistemas informáticos. Y eso fue el comienzo de pedirle en esa época al Tribunal Supremo Electoral que se permita, ¿no es cierto?, que la academia pudiera interesarse en investigar esos procesos. Pero nunca se dio, nunca se permitieron. Nosotros tuvimos una gran apertura en los medios de comunicación en esa época, especialmente con el escándalo de Evote, que pagaron $5 millones el tribunal pagó $5 millones para que sea el que lleve el proceso electoral. Lo manejaban también eso funcionarios, digamos, personal de colombiano, manejar el sistema. Y claro, toda esa organización que se hacía a través de estos sistemas que son, si no tienen seguridad, pues precisamente no nos garantizan nada. Lo que ha sucedido en la actualidad es casi más evidente, ya está más conocido por la población, la gente se ha empoderado un poco más y se da cuenta ya con mayor precisión de que efectivamente estos sistemas han sido vulnerados. No hay sistema seguro, evidentemente 100% seguro no existe, pero los niveles de seguridad deberían ser cada vez más altos. Y sin embargo, lo que vemos es que empiezan a haber fórmulas ingeniosas para vulnerar estos sistemas. Cuando Blasco Peña Herrera anunció esta última vez todo el pedido de que se revisen esos sistemas porque efectivamente nos daban resultados que no correspondían a la lógica estadística. Y entonces, como no correspondían a la lógica estadística, algo estaba funcionando mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se encontró? Pues se encontró lo que él manifestó y que se puede ampliar, es que posiblemente intervinieron gente que está en otros países a través de servidores en otros países, o sea, de computadores, llamémosle así, para que todos nos puedan identificar el tema, por los cuales esos servidores intervienen en un sistema específico. Ahora, para intervenir en un sistema específico, ¿qué es lo que sucede? Tienen que abrirse determinadas entradas, llamémosle así, determinadas puertas. Y creo que eso es lo que sucedió. Esa es la presunción de que se abrieron puertas, que si hay un administrador que no sabemos cuál es el administrador, ¿verdad?, del proceso electoral, no sabemos quién estuvo administrando eso porque tampoco se ha permitido saber, pues ese administrador tiene todo el poder
para abrir puertas si es que no hay control. Y creo que eso es lo que sucedió, que se abrieron puertas de ingreso al sistema. ¿Y qué es lo que dio como resultado? Que explica muy bien, por ejemplo, el hecho de que de los apagones. Los apagones son el momento preciso en donde ingresan por esas puertas traseras, llamémoslo así, que no estaban consideradas, pero que fueron abiertas por alguien, virtual o personal, pero alguien lo hizo. Nosotros hemos planteado, yo en particular he planteado que para cualquier proceso electoral es necesario que esas claves que manejan los administradores del sistema, esas claves deben ser fraccionadas, para decirlo de alguna manera. O sea, que no solamente tenga una persona las claves, el administrador, sino que se pueda distribuir, por ejemplo, con Fuerzas Armadas, con el mismo CNE y con otros organismos institucionales y representantes de las organizaciones sociales también, que se tenga, digamos, fracciones de las claves, de tal manera que nadie sepa la clave completa. Y solo cuando se ingresa al proceso, esa clave funciona. Y ahí se unen esas partes como un rompecabezas. Entonces, ni el administrador tiene todo el poder, ni tampoco tienen los otros que estén integrando esos sectores de observación internacional también, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un método, por ejemplo, para controlarlo, de tal manera que no se puedan abrir puertas, porque para abrir cada puerta se necesita toda la clave, ¿verdad? Entonces nunca se podrán abrir nuevas puertas, por lo tanto no habría posibilidad de que se hackeen desde afuera, porque nadie conocería las claves en forma completa. Este método, por ejemplo, es un método que se debería implementar, ya que no quieren cambiar, ya que dicen que no hay cómo hacer auditorías, ya que si se hacen auditorías, son auditorías que en realidad no lo son, ¿verdad? Entonces, este es un método para controlar. Nosotros tenemos que discutir este tema. Pedimos una reunión con el administrador, pero no nos dio paso el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí va a haber transparencia y en el otro lado hay intereses políticos. Esa es la única diferencia. Mi querido Wilson, gracias por este tiempo en que ha sido bastante claro, evidente, de que quien habla conoce el tema y lo que ha planteado es un método que no les gusta, no quieren, no. ¿Por qué? Porque afecta a sus intereses de una estructura mafiosa que lidera. Ya vemos qué dirán mañana el pueblo de Turquía, por ejemplo, mi querido Wilson y César. Nuevamente el presidente Erdogan, un periodo más, aplaudido por el pueblo en los votos, en la elección. ¿Qué tal? El planeta mismo vive de engaño en engaño y tal vez llegará un momento en que hagamos caso el pedido que ha hecho ya César en este momento de que la ciudadanía es la que tiene que movilizarse a evitar que le sigan metiendo gato por liebre en cada institución, que en lugar de controlar para que se pueda construir un edificio social sobre buenos cimientos de moral, de conductas adecuadas, pues están haciendo todo lo contrario. Escuchamos tu reflexión, César. Bien, gracias, querido amigo vecino Max. Lo que acaba de manifestar Wilson es correcto. Y hacía referencia a que el CNE dice que no hay tiempos para hacer más cosas. Como estamos hablando con la verdad, y eso es lo primero que se necesita para luchar contra la corrupción, pues digamos la verdad. No existe por parte del CNE ni siquiera un calendario definido de lo que se debe hacer. No han señalado nada, o sea, ni siquiera las reglas del juego están establecidas. Por ahí está ya el primer tropezón que vamos a tener, o que se tiene ya, se está viviendo ya en el país como un derecho
constitucional, se nos está afectando. Y de acuerdo a lo que decía Wilson, totalmente de acuerdo, se requiere de control, se requieren de sistemas adecuados, de cómo generar una estructura técnica con una hoja de ruta clara, con sus protocolos en los que se establezcan paso a paso, qué se supone que está mal estructurado con los vacíos, ¿no? O sea, para poder hacer las cosas bien, porque hay muchos vacíos que dan la oportunidad precisamente a la corrupción. Entonces se necesita generar estos controles que habla Wilson. Totalmente de acuerdo. Se necesita un levantamiento de protocolos actuales y ver dónde están esas falencias para de manera coherente poder estructurar y cumplir con lo que la ciudadanía está exigiendo, con lo que la ley, con lo que los principios, como bien estableces tú, mi querido vecino Max, y lo recalcas, con principios, con valores, con ética, se den cumplimiento. Tomando como base que está el mismo CNE, con sus mismos consejeros, con su mismo sistema de control electoral, tanto en software como en hardware, estamos también tomando la base de que es el mismo padrón electoral, los mismos miembros de las juntas de elección. En todos los recintos electorales estarán las mismas personas. Para este escenario del 20 de agosto no ha cambiado nada, mi querida vecina. Y recordemos que más de uno estuvimos desilusionados con los resultados del 5 de febrero. Permítame entonces consultar con Wilson Freire. ¿Qué hacemos con respecto a los minutos siguientes, Wilson? No sé. El micrófono si le habilitas, Wilson. Sí, sí, no hay ningún problema por mi lado para participar y compartir las distintas visiones que tienen especialmente las mujeres, ¿no? Que han sido en este momento afectadas por la decisión del Consejo Nacional Electoral. Además de que en el padrón es otro problema que ya es necesario volverlo a tomar en cuenta para lo que va a suceder. Gracias. Gracias por tu tiempo y tu buena voluntad. Ese espíritu de buena vecindad es lo que nos anima. César, la misma consulta, por favor. Claro, me parece genial escucharle, sobre todo sin desmerecer, por supuesto, a la doctora o señora María José Toya, pero me da enorme satisfacción y expectativa volverle a escuchar a los años a la doctora Cecilia Calderón, lo conocía como Cecilia Calderón de Castro, no sé cómo sea ahora su situación, pero qué importante escucharla, porque fue una de las primeras, si no fue la primera, de las mujeres luchadoras. De hecho, hizo un trabajo formidable. Representó dignamente, pero la pregunta, ¿por qué dejó de hacerlo? Porque no se la ha vuelto a escuchar ya muchos años. Y el trabajo que ella desempeñaba y el reto que tomó y que asumió precisamente por honrar a su padre fue muy bueno. Fue muy bueno. Y sí añoro esos momentos, yo todavía muy joven, obviamente, pero recuerdo que era parte del FRA, del Frente Recado Farista, del que era con principios, verdaderos símbolos de lucha social. Me va a encantar escucharla, por supuesto que participaré el resto del tiempo que sea necesario. Muchas gracias. Gracias. Entonces, mi querida doctora María José, el problema que necesitamos es darle claridad a esto de las elecciones. ¿Usted nota como que esto ya está tan oscuro o está rayando ya en lo oscuro de castaño, se está pasando a oscuro o al revés? No sé cómo sea, mi querida doctora María José, pero explíquenos, dele más claridad a este diálogo. Gracias por su presencia. Gracias. Mire, nosotros hemos estado actuando con varias organizaciones, más de decenas, casi más de 40 organizaciones,
y mujeres individualmente consideradas, que nos hemos estado juntando para reclamar justamente estas manipulaciones y manejos que se hacen desde el Consejo Nacional Electoral para incumplir la ley, porque tan simple y sencillo como eso están incumpliendo la ley, que señalaba en el Código de la Democracia que en la subsiguiente elección, o sea, en esta actual, porque esta es la subsiguiente elección, debíamos participar las mujeres de manera paritaria, es decir, encabezando el 50% de las listas a nivel nacional y además con la consideración de que los binomios debían ser mixtos. Esto simplemente la señora Tamaín y el Consejo Nacional Electoral se reunió y decidió que le calificó a esta elección como extraordinaria y bajo ese pretexto eximió a los partidos y movimientos políticos de cumplir la obligación. Primero se reunió con los partidos políticos y con los movimientos y les preguntó qué les parecía y ellos dijeron su parecer, en mayoría, en minoría, no sabemos muy bien, y a partir de ello ella se sustentó en este parecer, entre comillas, de los partidos y cambió la aplicación de la ley. El Consejo Nacional Electoral y su presidenta no están capacitados para modificar la ley. La única forma de modificar e interpretar una ley es por los entes que la Constitución asigna. Y el Consejo Nacional Electoral no es de aquellos entes que tienen la capacidad de interpretar la ley y menos modificar. Entonces, a partir de esa actuación del Consejo Nacional Electoral, se nos ha excluido en la participación y en la obligación legal, porque aquí, más allá de lo que le parezcan a unos o a otros, la participación paritaria de las mujeres, nosotros evidentemente estamos por la participación paritaria, esa es nuestra lucha, pero más allá de cualquier opinión, está el hecho de que es una disposición legal y la ley debe cumplirse. La ley no es un referente, la ley es obligatoria. Por ello hemos iniciado esta actividad de protesta y de indignación, pero no solamente alzando nuestra voz, sino que hemos presentado varios recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral para que esta situación sea revertida. Además de que estamos también previendo la posibilidad real, es un hecho, sino que tiene que ser expuesto después de que se agoten las acciones ante el Contencioso Electoral, ante la Corte Constitucional. Por otra parte, el día de mañana vamos a presentar un reclamo ante el propio CNE para que responda las razones de su decisión a través del reglamento que nos excluye. Por otro lado, las acciones que se han presentado ante el Contencioso Electoral tienen que ser respondidas a la brevedad, porque los tiempos corren y está por iniciarse la inscripción de las candidaturas. Así que esta respuesta que entendemos que tiene que ser en relativa al cumplimiento de la ley, es decir, que en esta elección tendría que cumplirse la paridad tanto en las listas de elección para asambleístas como en los binomios. Creemos que esta respuesta muy prontamente tiene que ser dada y exigimos que sea dada de manera pronta antes de que se inicien las inscripciones de las listas y de los binomios. Mi querida doctora María José, Wilson Freire, César, y esperemos que ya se conecte la economista Cilia Calderón, reflexionando sobre este escenario, que ya hay voces bastante directas como la de Blasco Peñerera Solá. Si es que el CNE no cambia, él ha dicho clarito, así de simple, mientras el Consejo Nacional Electoral no lo limpien, de nada sirve planear tantas cosas, particularmente para Villavicencio, porque él dice, yo apoyo a Fernando, pero ¿quién me asegura de que tendremos elecciones democráticas? Entonces aquí no se trata de que los candidatos sean hombres, sean mujeres. Yo quiero que por favor le pongan atención, mis queridos invitados y los oyentes. ¿De qué sirve ir a una nueva elección con los mismos vocales del Consejo Nacional Electoral, que vienen imponiendo presidentes y asambleístas con fraudes electrónicos desde el año 2009, en que se descubrió una planta operativa con más de 150 digitadores en el comisariato Santa Isabel, en Guayaquil, denunciados por Cintia Viteri y 1.800.000 votantes fallecidos que descubrió Gilmar Gutiérrez ese mismo año. Despierten, compatriotas, por esto
Primero, deberían ir por lo menos 100 años de prisión los vocales del Consejo Nacional Electoral. Si no, en este país nunca habrá elecciones transparentes. Inicio esta reflexión con usted, María José. Por favor, ¿qué pasa con mientras esté una cloaca de por medio, se puede construir algo sobre la misma? Bueno, en primer lugar, creo que el Consejo Nacional Electoral presenta muchas dudas y poca certeza para los ciudadanos que concurrimos a colocar nuestro voto, sobre todo porque es el ejercicio de la democracia el que se nos estaría virlando cuando no se actúa con transparencia. Eso como ciudadanos y ciudadanas en general. Pero por otra parte, creemos que es nuestra obligación como ciudadanía y como mujeres, en el caso en el que estoy aquí participando, velar porque se cumpla con la ley, porque se cumpla con lo dispuesto en la Constitución, tanto en lo que se refiere a la paridad, como he indicado, como a la limpieza del sufragio, como al hecho de que nuestra voluntad no se vea tergiversada al momento de ejercer el sufragio y la posterior suma de los votos u otro tipo de actividades que crean dudas respecto de los resultados. Gracias. Que está en nuestras manos el hacer esa vigilancia. Si el pueblo está suficientemente organizado, si la ciudadanía está suficientemente organizada y puede hacer un seguimiento efectivo de todas y cada una de los recintos electorales, creo que con esa organización y con esa voluntad, cualquier actuación que vaya en contra de la pureza del sufragio podrá ser detenida y desnudada ante la opinión pública nacional e internacional. Pero si los ciudadanos no somos capaces de organizarnos, de sacar adelante los recursos que existen en las leyes, de llevarlos adelante y tener la constancia y la tenacidad de hacer el seguimiento de los resultados, tampoco es cuestión de sentarnos a mandar un tweet, una queja en Facebook o tener una linda conversación por cualquier medio si no hemos hecho los deberes como ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que hacer nuestros deberes. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos que estar presentes en todo el proceso justamente para evitar las situaciones de las cuales ahora nos estamos quejando. Gracias, mi querida María José. Wilson Freire, te escucho mientras pedimos a todos los que están al aire en este momento a través del sistema de información radial CIRA y la página de Facebook Live que se transmite para el mundo. Tenemos la posibilidad de controlar estos 4.380 recintos electorales, donde existen 39.892 juntas receptoras del voto, mi querido Wilson. Bueno, yo quisiera comenzar por algo que es importante. Yo creo que una solución sí hay, en particular a toda la preocupación que ha manifestado la doctora María José Troya. Y es que el CNE está destituido prácticamente, y está destituido por la Contraloría General del Estado. Desde el año 2019, de la emisión de las responsabilidades, le dio un tiempo para que pongan sus objeciones a eso de 30 días. El mismo Consejo Nacional Electoral, especialmente en la resolución, la del PLE-CNE 621 del 2020, reconoce que efectivamente tenía que cumplir las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Esas recomendaciones nunca fueron cumplidas en su totalidad, especialmente en las partes más importantes, por ejemplo, como las que determinó que el examen especial de los sistemas informáticos y de la infraestructura tecnológica
de comunicaciones y contratos relacionados utilizados a la inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas. No lo cumplió. No lo cumplió porque definitivamente el CNE está bajo yo diría es como, y hablando con la verdad, es como si fuese un empleado de políticos específicos. Entonces, eso no lo cumplió. Reconoce que debía hacerlo, pero no lo hizo. La recomendación de la depuración del registro del padrón electoral. Lo único que hizo el CNE tratando de tapar este tema fue simplemente eliminar 70,000 registros, pero los registros superan los 1.800.000. Entonces, hay 1.800.000 que no fueron depurados. Y si no son depurados, porque no se hizo el cruce entre el registro civil y el Consejo Nacional Electoral, porque de acuerdo a lo que tuve información hace tiempo atrás, el registro civil dice que ha emitido un CD que le ha pedido el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? En el cual están los activos y los pasivos. Y le ha emitido que necesita esos dos registros. Entonces, ¿por qué están 1.800.000, diríamos, de individuos que no se sabe de dónde son, si están vivos y si están muertos, si tienen doble ciudadanía, cédula de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nunca lo depuró, que era otro pedido de la Contraloría General del Estado con carácter de obligatorio, porque las recomendaciones que hace la Contraloría General del Estado son recomendaciones que deben cumplirse sí o sí. No las cumplió. El problema también dentro del informe de la Contraloría, que señaló que tiene que garantizarse los principios de transparencia y seguridad del proceso electoral, especialmente en ese momento para el 24 de marzo del 2019 las elecciones. Tampoco los cumplió. Habla sobre las bases de datos que no están sincronizadas, o sea, habla sobre todo los problemas que el sistema informático de procesamiento de datos de las elecciones debían ser corregidos, no han sido corregidos. Esta falta de cumplimiento de las recomendaciones determinó que la Contraloría diga que están destituidos por esa falta de cumplimiento, que esa es la pena que se tenía que dar. Pero ¿qué sucedió? La Contraloría no hizo el último paso, que es emitir el oficio correspondiente, ¿verdad? En el cual dispone que ustedes, señores, ya no pueden continuar como directivos, han sido destituidos. ¿Por qué no lo hizo? Porque apareció la asamblea nuevamente controlada por esa mayoría que ya se fue a su casa, en la cual le dijo al contralor, si usted continúa, entonces tendremos que hacerle un juicio político, ¿verdad? Entonces, ese fue el problema fundamental que tenemos que abordar. Yo creo que es importantísimo que nosotros tomemos conciencia de este problema. Los señores del Consejo Nacional Electoral están técnicamente destituidos y tenemos que exigir que se vayan. Y eso no interrumpe un proceso electoral, porque quien debe reemplazarles son sus suplentes. Y entonces creo yo, los suplentes estarán más abiertos a entender que el problema, por ejemplo, de que la ley se tiene que cumplir, que lo que ordena la Constitución se tiene que cumplir, que eso no es arbitrario y que no puede un reglamento, una normativa inferior, ¿no es cierto?, modificar la ley ni modificar el reglamento y modificar la Constitución. Eso es una gravísima falta por parte del Consejo Nacional Electoral. No puede decir, no voy a tomar en cuenta a las mujeres en la paridad que se ha aprobado tanto constitucionalmente como legalmente. Bueno. ¿Y por qué? Porque es excepcional. ¿Quién determina que es excepcional? ¿Quién determina? Esto no es una excepción. Esto está en el haber sido destituidos
los asambleístas, está en la Constitución esa opción y esa posibilidad. Por lo tanto, no es una excepción. No dice la Constitución ni la ley que son procesos excepcionales. Y si así fueran procesos excepcionales, tampoco están al margen de la ley, ¿verdad? Entonces, el Consejo Nacional Electoral no tiene legitimidad en este momento para determinar nada. O sea, todo este proceso va a ser completamente ilegítimo. Ellos no están ya en funciones y exigimos que la Contraloría General del Estado emita el oficio en el que dice: ustedes, señores, hemos comprobado que no han cumplido ninguno de los elementos que nosotros determinamos que debían ser corregidos. Y ese incumplimiento ya fue determinado con destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿A quién le corresponde el tema de los tiempos? Porque esto va a requerir, evidentemente, si no cumplieron, estamos con los mismos problemas de sistema, con los mismos problemas de padrón, con los mismos problemas de registro de organizaciones que no se saben cómo llegaron a ser organizaciones políticas, ¿verdad? Que están electas. Y eso nos lleva precisamente a que tengamos que volver a revisar el pedido, de que exijamos que efectivamente el Consejo Nacional Electoral ya no tiene funciones legales, está ilegítimo e ilegal, porque además de eso, sus tiempos terminaron hace 1 año y medio, que debían haber sido renovados. Entonces, frente a esa coyuntura, tiene que el Procurador General del Estado dirigir la comunicación, el pedido de que le aclare a la Corte Constitucional la competencia que tienen o no los miembros del Consejo Nacional Electoral para continuar en este proceso. Y aquí tiene que determinar que los tiempos no están escritos en mármol, porque eso no está en la ley, que debe ser en tantos días en un proceso como este nuevo proceso por disolución de la Asamblea. Entonces, los tiempos no son un tema. Es más importante la democracia, es más importante el respeto a la voluntad popular, es más importante el respeto a los derechos que tienen ciudadanos y ciudadanas. Ese es el respeto a la voluntad popular, el máximo mandante, que es el pueblo. Entonces, esos tiempos no están escritos en piedra o en mármol. Eso se puede modificar. Y eso tiene que pedir simplemente la opinión de la Corte Constitucional, si esta violación de derechos, ¿no es cierto?, está permitida, que no lo va a aceptar, obviamente, y que tendrá que resolverlo a través de simplemente determinar plazos más largos y la renovación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Este es el problema fundamental que tenemos, y que tenemos una solución, porque no podemos seguir así. Porque si solamente decimos que no está bien, pues el Tribunal Contencioso Electoral habrá que ver si se va contra la Constitución o no. Ya lo ha hecho algunas veces, que se ha ido contra la ley. Entonces, no sería nada extraño de que el Tribunal Contencioso Electoral también vaya en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos. No sería nada extraño. A mí no me extrañaría en absoluto. Entonces, yo creo que el eje principal ahora es exigirle a la Contraloría el cumplimiento de sus resoluciones que no fueron dadas, y que eso tiene una penalidad, que es la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y el procurador tiene que pronunciarse en ese tema también, porque es el que debe, es el abogado del Estado. Entonces, él tiene que pronunciarse sobre este tema, y no puede la señora Diana Tamay o el Consejo Nacional Electoral venirnos con esta siempre cantaleta de que, no, es que estamos en consejo, estamos en elecciones, y como estamos en elecciones, soy la máxima autoridad por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de la Corte Constitucional, por encima de cualquier autoridad. Eso no es verdad. ¿Cierto? Ella no puede, nadie está por encima de la ley. Gracias, Wilson. Necesitamos entonces, César, llegar ya a la propuesta que has mencionado, el pueblo, la ciudadanía,
son los únicos mandantes que necesitamos que se activen. No estamos acá motivando a la rebelión, pero ¿cómo lograr que el pueblo entienda su responsabilidad? Si no entiende su rol de ciudadano, como ha dicho la vecina María José Troya, necesitamos ciudadanos que se organicen. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que existan por lo menos ideas claras en la comunidad para no hacer el juego a los diferentes partidos y movimientos políticos a nivel nacional, que son 17? Como ha dicho Wilson en algún momento, no son sino unos 20.000 ciudadanos interesados en que el status quo permanezca, pero todo lo demás, los 13.450.000 empadronados o los 18 millones de habitantes, ¿qué pasa? Mi querido César, te escuchamos. Gracias, vecino Max. Sí, totalmente de acuerdo. Coincidimos plenamente con lo que tú acabas de mencionar y lo que dijo María José Troya. Es la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa con la ciudadanía a nivel de país? Que quienes no viven en Quito nos están tratando de endosar la responsabilidad de limpiar al CNE, porque el CNE está en Quito como institución. Pero hay la otra propuesta que es mucho más interesante y que les voy a compartir ahora y que los ponga nomás en alerta a todo el aparataje del Estado. Se tiene previsto de que la ciudadanía va a actuar no solo en Quito. Ya hay muchos colectivos y muchos ciudadanos que van a actuar directamente en cada una de sus provincias, en la respectiva institución o representación que tienen el CNE en sus direcciones provinciales. Entonces, ahí sí, las cosas cambian, porque no solo corresponde a los quiteños el que tengamos que dar solución al país. El ciudadano se va a involucrar y de hecho lo va a hacer. Ya hay las voces que lo van a hacer y que estén atentos y que se dispersen nomás el equipo de seguridad en todo el país, porque no va a hacerlo solo en Quito, se va a hacer a nivel nacional. Y eso aplaudo yo, esa iniciativa, que sea cada cabecera provincial que va a actuar con sus ciudadanos empoderados en basta ya del fraude, que no es reciente. Ahora se habla de la cuestión tecnológica, que con el sistema se ha podido facilitar la corrupción, ¿cierto? Pero antes también se hizo, recordemos las uñas largas, yo no sé si por ahí salió el principio, la idea, la frase de uñas largas, cuando se dejaban la uña larguita y se ponían aquí la mina del esfero y cuando encontraban voto blanco, rayaban, recuerdan, todos nos recordamos, al menos lo estamos en esa época, creo que todos nosotros somos medios contemporáneos. Entonces, el fraude siempre se dio. La tecnología lo que ha hecho es facilitar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Justamente lo que se había mencionado hace un rato, que hay que elaborar, analizar, reflexionar sobre las hojas de ruta y los procesos que se tienen. Porque, por ejemplo, un terrible acontecimiento para la institución electoral, tanto del Tribunal Contencioso Electoral como del CNE. El caso o fenómeno, llamémoslo así, interesantísimo de Calacalí. Está en la Constitución, está el derecho al voto nulo, existe cierto argumento de que si es que la suma de votos nulos es superior a la suma de todos los votos de los participantes, de los candidatos, se anulan las elecciones y se tienen que volver a hacer. Ese hecho, por ejemplo, les movió el piso, porque sí, contempla la ley, como lo digo, pero no existe el proceso, ni la hoja de ruta, qué es lo que hay que hacer. No sabían qué hacer, porque hicieron esa posibilidad, o pusieron esa posibilidad en la Constitución con la idea de que nunca se iba a dar. Pero ahí está, se dio. Entonces, esa es una prueba, por ejemplo, de lo que sí se debe hacer. Analizar, reflexionar con ciudadanía, incluida, por supuesto, de los debidos procesos que tienen que modificarse para cerrar la puerta a la corrupción. Quiero recordarles que en el mundo se dieron dos hechos muy interesantes del triunfo del voto nulo: Portugal y Singapur. Veamos cómo están ahora. No hablamos aquí los ecuatorianos de
que debería aplicarse una ley como la de Singapur. No comparto por el hecho de que hubo mucha sangre, por supuesto. Pero si eso es lo que están queriendo, entonces la propuesta, que es constitucional, por supuesto, de anular nuestro voto, pero de una forma tan contundente para que digamos definitivamente no creemos en los partidos políticos, no creemos en los politiqueros, en los sinvergüenzas, ladrones, testaferros de la sinvergüencería y de la riqueza malavida. Ahí estamos totalmente de acuerdo con María José, y siendo parte, y con Wilson, por supuesto, contigo y con muchos ciudadanos, y siendo una parte fundamental de la ciudadanía, de la vida, la mujer es la que nos inspira, la que nos motiva a tomar acción, porque muchas veces los varones dejamos de tener acción porque consideramos que nuestra responsabilidad es cuidar. Ahora ya no, ahora nos cuidan, y siempre ha sido la madre, la mujer, la que nos motiva, nos inspira para que los varones como tales asumamos un rol de defensa, de garantía a la vida, a la familia, no solamente la mujer. Entonces, sumémonos, hombres, mujeres, porque así nos corresponde por ley natural a luchar por nuestra subsistencia. Hagamos acción, lancémonos, calentemos, como dicen en las calles, y hagamos presencia.